nombre es Elisa Gutiérrez. Yo voy a concluir con la exposición relacionada al tema de la filosofía justo a tiempo. Y para continuar con la idea de mi compañera en cuanto al sistema Kanban, yo voy a explicar cuáles son sus tipos y funcionamiento. Primero es importante mencionar que para que una empresa aplique en su planta de producción este sistema, la misma debe sufrir una serie de transformaciones físicas. La primera es que se debe plasmar en el diagrama de flujo de manera de que cada elemento provenga de un solo lugar, así como preestablecer o definir la ruta de producción. Segundo, suprimir los almacenes. Esto quiere decir que se debe ubicar una zona para distribuir los elementos y se debe crear una zona para los inputs y otra para los outputs. La zona de inputs corresponde a aquellos materiales o elementos que se utilizan para crear un bien o un servicio. Estos pueden ser materia prima, bienes intermedios y demás. Mientras que la zona de outputs, los outputs son simplemente aquella mercancía que se obtiene tras finalizar un proceso productivo. Tercero, dividir la zona de inputs en lugares determinados para cada uno de ellos, siempre y cuando los puestos de embalaje cuenten con distintas piezas o componentes. Y por último, se debe instalar uno o más buzones para contener los Kanbans, es decir, que se deben crear o instalar en los centros de trabajo buzones donde se van a incluir las tarjetas Kanban. El primer tipo que vamos a encontrar es el Kanban de transporte, el cual es conocido como Kanban de movimiento, ya que este se mueve entre dos puestos de trabajo e indica las cantidades exactas de producto a retirar del proceso anterior. Su misión es recolectar información relacionada a la localización y el transporte de los ítems fundamentales entre los puestos de trabajo en los que éste se mueve. En la lámina podemos apreciar un ejemplo de cómo es una tarjeta de Kanban de transporte. Y tenemos que determinar cuál es la información necesaria que ésta debe llevar, la cual es la que está en la imagen. Debe contener o se debe identificar el ítem con su respectivo código y descripción. La misma debe tener la cantidad o el número de contenedores, es decir, cuántos componentes se pueden incluir en el contenedor, el número de tarjeta y las tarjetas que hay en circulación. Por ejemplo, podemos ver que el número de orden es la 4 de las 5 que hay en circulación. Y por último, debe incluir su puerto o su puesto de origen y el destino donde es necesario este ítem. Seguidamente podemos encontrarnos con los Kanbans de producción. Estos se mueven dentro del puesto de trabajo y funcionan como orden de fabricación. Por su parte, su misión es recolectar información en cuanto o la información que sea necesaria para la creación o la fabricación de la pieza que se está utilizando. Esta lleva la información muy similar a los Kanbans de transporte, solo que además de lo anteriormente mencionado, debe incluir la identificación de los componentes que se consideran como entradas y sus respectivos puntos de recogida. Otro aspecto fundamental que se tiene que tomar en cuenta en la planta de producción son los contenedores, ya que estos se usan para almacenar y transportar los componentes de un proceso a otro. Es importante determinar que los mismos deben tener un tamaño estándar, lo cual es una tarea dificultosa, ya que depende de muchos factores, como lo son la manipulación de material, congestión de los talleres, proximidad de los centros de trabajo, entre otros. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de la Toyota, ellos consideran que un contenedor nunca debe superar el 10% de la demanda diaria del producto o del ítem que se está tratando. Además, hay que considerar que cuando un contenedor está lleno de piezas, los mismos están obligados a contener o tener adheridos una tarjeta Kanban y dependiendo del caso va a ser de transporte o de producción. A continuación les voy a explicar un pequeño ejemplo de en qué consiste la circulación de planta de los distintos tipos.
Vamos a partir de esta situación inicial, donde en la figura lo que nos vamos a encontrar es la representación de dos centros de trabajos, identificados como PT1 y PT2, donde si seguimos el orden de la imagen o de la secuencia, podemos ver que PT1 es quien suministra componentes 582 a PT2. Asimismo, en la imagen podemos apreciar la zona de almacenaje de los outputs de PT1 y podemos ver que cada contenedor está identificado con su Kanban de producción. También podemos encontrarnos con la zona de almacenaje de los inputs de PT2, donde cada contenedor está identificado con su Kanban de transporte. Ok, el paso número 1, o de donde vamos a partir para explicar este ejemplo, es que nos vamos a centrar en el flujo de materiales que se establecen entre los dos puestos de trabajo ya mencionados. El paso número 1 parte en que el obrero del PT2, al utilizar las piezas del contenedor, despega el Kanban de transporte y lo introduce en el buzón del Kanban del puesto número 2. Como podemos ver, el operario utiliza la pieza de sus inputs. Paso número 2. El operario de transporte con el contenedor vacío y su correspondiente Kanban se dirige a buscar sus más piezas. Es decir, recoge las piezas, en este caso de la zona de almacenaje de outputs de PT1. El siguiente paso. El operario de transporte deja el contenedor vacío y elige otro lleno de piezas. Para ello, compara la información de los Kanbans de transporte y producción. Como podemos apreciar en la imagen, el operario está obligado a leer las distintas tarjetas para poder seleccionar las piezas necesarias. El paso número 4. El operario de transporte, una vez elegido el contenedor, despega su Kanban de producción y lo introduce en el buzón. Como lo dije en el paso anterior, él se encarga de elegir un contenedor que contenga el tipo de piezas en la cantidad justa, que iba a buscar. El siguiente paso consiste en que el operario adhiere al contenedor elegido el Kanban de transporte que llevaba y se dirige a su zona de inputs, que es la zona de almacenaje del PT2. El paso número 6, el nuevo contenedor es depositado en la zona de almacenaje del PT2, con lo que se encuentra como en la situación de partida. Es decir, en su momento podrá empezar a retirar material para realizar su proceso productivo. Ok, por último, una vez el Kanban de producción en el buzón del BKP1, que vendría siendo el buzón de Kanban de producción del PT1, el trabajador del puesto lo recoge e inicia la fabricación de las piezas retiradas. Ok, lo que ocurre aquí finalmente es que con las piezas que elabora, vuelve a llenar el contenedor vacío y le incorpora el nuevo Kanban de producción, volviendo por tanto a la situación de equilibrio definida inicialmente. Cabe destacar que este procedimiento puede ser aplicado en todas las posibles relaciones establecidas en la planta de fabricación. Por esta razón, con el sistema Kanban solo es necesario comunicar el programa de montaje final con o al último puesto de trabajo de la cadena, puesto que a medida que éste hace uso de sus inputs, desencadena el proceso que pone en marcha a toda la fábrica. Cabe destacar que para llevar a cabo este procedimiento de forma eficiente es necesario de una gran disciplina. Es por ello que se consideran 4 reglas fundamentales para un buen funcionamiento. La primera es: el proceso posterior recogerá del lugar adecuado los productos necesarios en las cantidades precisas. Segundo, el proceso procedente fabricará sus productos con las cantidades recogidas por el proceso siguiente. Tercero, los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente. Evidentemente, con algún producto o pieza dañada, esto perjudicaría en gran manera a toda la producción. Y por último, el número de Kanban siempre debe irse disminuyendo.
Además de los Kanban de producción y de transporte, que estos son los más implementados en las plantas de producción, existen otros tipos de Kanban. Las señales Kanban se originan porque no siempre se cumplirán con vaciar los contenedores y acometerse a la fabricación y sustitución de piezas. Esto se debe a que no se toma el tiempo para mejorar la maquinaria. El mismo se divide en los Kanban triangulares y Kanban de transporte, el Kanban de transporte de materiales. Por su parte, los Kanban triangulares están representados por una figura metálica en forma de triángulo y su misión es la de determinar o de indicar la cantidad de existencias precisas alcanzadas, las cuales van a ser indispensables para la creación de un nuevo lote, mientras que los Kanban de transporte de materiales están representados de forma rectangular y estos se encargan de solicitar al proceso anterior la cantidad o los componentes necesarios para iniciar un nuevo lote. Por su parte, encontramos otro tipo que son los Kanban de proveedores y estos surgen ya que las empresas que aplican la filosofía justo a tiempo, ellas consideran que los proveedores son el origen del proceso productivo. Es por ello que es muy útil implementar el sistema Kanban para el proceso de realizar pedidos. Este tipo consiste en incorporar la información necesaria para realizar la entrega de materiales justo en la cantidad necesaria y en el momento y lugar preciso. Cabe destacar que cada uno de estos tipos de Kanban suelen ser muy útiles si se emplean de la mejor manera y determinando una cantidad estándar de tarjetas que van a estar en circulación. Para ello se necesita hacer un cálculo del número de tarjetas a poner en marcha dentro del proceso de la planta de producción. Este número o este cálculo se hace en base al programa maestro de producción y la fórmula de la literatura que es más aplicada sobre la dirección de operaciones es la que implementa la empresa Toyota. Esta se basa esta fórmula se puede hallar el número de Kanban requerido en función a la demanda de componentes durante un periodo de tiempo de reposición. Y viene expresado en la siguiente fórmula matemática, donde NK evidentemente se refiere al número de Kanbans, DMU es la demanda media por unidad de tiempo durante el periodo firme tratado, TR es el tiempo de reposición de un contenedor, CS es el coeficiente de seguridad y CC es la capacidad del contenedor. Cabe destacar que esta fórmula no siempre suele ser precisa y por ende está expuesta a sufrir deficiencias. Ok, consideraciones finales. Tras evaluar toda la presentación, se puede observar que mediante los procesos de nivelación es posible elaborar programas muy estables en su distribución o en la distribución temporal que permiten mejorar la regularidad de la producción tan característica como lo es en la filosofía justo a tiempo. Asimismo, se puede expresar o dar a conocer en qué consiste el sistema Kanban, sus tipos y funcionamiento, y ver cómo este ha sido un aporte para lograr fabricar justo lo necesario en el momento necesario. Gracias por su atención.